Bienvenidos, alumnos del segundo curso de Ciencias de la Educación. Este es nuestro quinto encuentro. Saludos cordiales, soy la profesora Iris Lorena Eisenut de Nol. Hoy abordaremos el tema la educación en la edad moderna. El objetivo de la clase es reconocer las corrientes pedagógicas como reflexión sobre las grandes tendencias que han marcado y que sustenta la reforma educativa paraguaya. Estos son algunos puntos que veremos a lo largo de este video. Humanismo y renacimiento. Reforma y contrarreforma. Principales teorías tenemos el racionalismo, el realismo, el empirismo, la ilustración o iluminismo. La educación en la edad moderna. Esta etapa se desarrolló entre el siglo XIV al XVIII. Para mejorar la descripción detallada, decidimos dividirla en dos etapas. La primera etapa abarcó del siglo XIV al XVI, donde se desarrolló el movimiento renacentista en Europa y se produjeron la reforma y contrarreforma de la Iglesia Católica. La segunda etapa comprendió los siglos XVII y XVIII, cuando se originaron las nuevas teorías que aportaron mucho a la educación actual. En la primera etapa hubo una reacción, pero sin llegar a la ruptura con la Edad Media. Los clásicos eran estudiados en lengua materna. Las ciencias naturales y las matemáticas ganaron a la cultura humanista y a la cultura clásica. En la segunda etapa se desarrolló el mercado comercial, que creció con el descubrimiento de América. La exigencia de este comercio creciente hizo que los medios de producción aislados se agruparan en cooperación, lo que generó luego la producción industrial, motivando cambios profundos en la historia de la humanidad. Renacimiento y humanismo. Los humanistas tenían como meta el desarrollo de las potencialidades del ser humano, buscando en los clásicos de la antigüedad el ideal de la valoración humana, pero también trataban de modernizarse con el estudio de las matemáticas, la astronomía, las ciencias, los ejercicios físicos. Así, los humanistas enriquecieron la concepción cultural de la época, dando un paso hacia el progreso, hacia el renacimiento. En esta época de cambio, la visión teocéntrica, por más terrenal, concibiéndose de una nueva manera a Dios, al ser humano y al mundo. Renacimiento. Durante el Renacimiento se estudiaba a los autores clásicos y sobre todo a los latinos. En el afán de trabajar las sagradas escrituras, ganó importancia el idioma hebreo. En cuanto a las instituciones, persistieron las medievales cristianas y especialmente aquellas en las que era educado el pueblo. La enseñanza era memorista, repetitiva y sin originalidad. La reforma y contrarreforma. En el siglo XVI, gran parte de Europa se vio influenciada por la revolución religiosa protestante, liderada por Martín Lutero, quien luchó por la interpretación libre de las Sagradas Escrituras por parte de los cristianos y contra el abuso social mantenido con los indulgentes. Martín Lutero, reformador religioso alemán, ingresó en el convento de los agustinos, se ordenó sacerdote
y se doctoró en teología. Atacó la venta de indulgencias y muchos otros puntos de la doctrina católica. Rechazó la autoridad del Papa y la jerarquía, el celibato eclesiástico, el culto a los santos. Fue excomulgado en 1520 y se negó a retractarse de sus ideas. Tradujo por primera vez la Biblia al alemán. La reforma de la Iglesia fue reconocida como forma religiosa primero y luego como pedagógica y social. Lutero insistió en que los poderes públicos debían ocuparse de la instrucción de todos por igual, argumentando que la enseñanza debía ser obligatoria y la religión tenía que ser estudiada y analizada, ya que la instrucción religiosa era el cimiento de la educación. Despertó el interés por la educación de las autoridades oficiales y así dio lugar al comienzo de la educación pública. La educación pública surge como reacción a la educación eclesiástica de la época, aunque también contiene un carácter religioso. Fueron creados varios colegios secundarios que sustituyeron a las escuelas catedralicas. El ideal educativo se dirigió hacia la formación del ser humano completo, creador de su historia, de su trabajo y de la civilización. Así, la metodología pasó a ser deductiva, convirtiéndose a la escuela de libros en escuela de vida. Con relación a la escuela primaria, las exigencias de Lutero fueron modestas, limitándose a la lectura, escritura y rezos, durante un par de horas al día, algunos meses del año. Mayores fueron sus exigencias con la educación media o secundaria, en la que pedía que se conocieran las lenguas clásicas y las matemáticas. La Contrarreforma. A mediados del siglo XVI surgió otro movimiento denominado Contrarreforma, que duró cerca de 2 siglos, a raíz de la difusión de la Reforma protestante. La Iglesia Católica se sintió obligada a producir una reforma interna de la Iglesia misma. Con este movimiento, en cierta manera, se pretendía volver al humanismo, queriendo suprimir el espíritu crítico de la razón y someter la religión a la autoridad eclesiástica romana. El trivium era la base de la escuela popular y el quadrivium muy importante para la investigación. La lengua materna se aprendía al ser considerada como fundamental. Los órganos de acción de la Contrarreforma fueron 2: el Concilio de Trento y la Compañía de Jesús. El Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, recomendó a los obispos y autoridades la creación de escuelas y la mejora de las existentes, y lo más importante, el desarrollo de la Inquisición para investigar y condenar a las personas sospechosas de pertenecer al movimiento de Lutero. El órgano principal de la educación durante la Contrarreforma fue la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, que promovió una pedagogía basada en educar la inteligencia, proponiendo primero la explicación de un texto, partiendo de su análisis histórico, etimológico y literario. Después se debatía el tema, se intercambiaban preguntas y luego de su comprensión, los alumnos lo estudiaban silenciosa y memorísticamente. Principales teorías. Durante el siglo XVII se amplió y se desarrolló la participación del Estado en los países protestantes,
mientras que en los países católicos predominó la educación de las órdenes religiosas y en especial de las jesuitas. La pedagogía de esta época estaba influenciada por corrientes filosóficas tales como el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Te presentamos seguidamente las principales corrientes y sus representantes más destacados. El racionalismo. René Descartes, filósofo y matemático francés, uno de los fundadores de la filosofía moderna y conocido como el padre del racionalismo. Para Descartes, el ser humano es una cosa pensante. Su frase célebre es: pienso, luego existo. René Descartes lideró el movimiento racionalista, proporcionó la distinción definitiva entre la mente y la materia, conocida como dualismo cartesiano. Hizo hincapié en la importancia de la certidumbre alcanzada mediante la duda, como base de todo conocimiento. Trató de unificar todas las ciencias en un único sistema de conocimiento. Su método pedagógico apuntaba hacia un medio didáctico, objetivo y racionalista, otorgando mucha importancia a la reflexión y a la razón como medios para progresar en el conocimiento. De su obra El discurso del método se desprende 4 reglas apropiadas para la investigación. La principal es que se debe presentar a los alumnos ideas claras, precisas y a su alcance. El realismo. Juan Amos Comenius, pedagogo checo, fue quien en esencia estableció los fundamentos de la enseñanza en general, al revelar un espacio de reflexión sobre el saber enseñar. Se le considera el padre de la didáctica y el primero en plantear la necesidad de vincular la teoría con la práctica, como un procedimiento facilitador del aprendizaje. Juan Amos Comenius fue quizás el autor más representativo del realismo pedagógico en el siglo XVII. El autor se destacó con su obra La Didáctica Magna, publicada en 1632, en la que propone una educación para todos y desarrolla asuntos prácticos de la enseñanza, la organización de la escuela y el procedimiento a seguir para fundamentarla. En ella ordena sus planteamientos en torno a las categorías de niño y entendimiento, señalando un método para adecuar el conocimiento y el saber. Establece que la enseñanza es un proceso cíclico e integral, que poco a poco debe llegar al objetivo final, sin distinción de clases ni ventajas económicas. La educación debe aplicarse para todos, ricos y pobres, nobles y plebeyos, niños y niñas. Plantea la integración del aprendizaje a partir de los principios generales de la ciencia, para luego investigar las cosas particulares y evitar la fragmentación del saber. Manifiesta la necesidad de conocer la naturaleza del ser humano para ayudarlo en su formación y enseñarle todo lo que puede ser útil en la vida. El principio fundamental del cual parte Comenius es el de la perfectibilidad del ser humano a través de la educación. Luego plantea un sistema educativo integral y unitario, en el cual consideró que la educación debe iniciarse tempranamente en la escuela maternal, hasta los 6 años, ya que el niño requiere conocimientos elementales para luego pasar a la escuela elemental
6 a 12 años, donde el niño se prepara para la vida. El empirismo de John Locke, filósofo y médico británico, autor de ensayo sobre el intelecto humano, es considerado uno de los creadores de la escuela empírica. En el campo educativo publicó sus pensamientos sobre la educación. Se considera uno de los fundadores del movimiento naturalista en pedagogía. La teoría filosófica y pedagógica del empirismo, formulada por John Locke, se fundamenta en el estudio de la razón. Por tanto, la educación debe ser una herramienta para ejercitar la razón de la persona, que es la que abre el mundo al ser humano y le da la posibilidad de participar activamente en el progreso de la sociedad. Locke le daba una importancia preponderante a la experiencia. Sostenía que todo conocimiento proviene de las sensaciones, que la mente humana es un papel en blanco y solo mediante la experiencia se puede escribir en ella. En el ambiente político, Locke defendió las libertades individuales y el orden constitucional, unas ideas innovadoras en la Inglaterra de aquel entonces, y ejerció una considerable influencia en el naciente pensamiento político americano. La Ilustración o Iluminismo. Este movimiento filosófico, literario y pedagógico nació en Inglaterra y se desarrolló fundamentalmente en el siglo XVIII. El rasgo dominante del iluminismo es el empleo de la razón. Nada tenía derecho a existir si no podía justificarse a la luz del intelecto. Todo debía ser iluminado por la inteligencia humana. Jean Rousseau inauguró una época en la historia de la educación con su orientación naturalista e individualista. El Emilio, obra cumbre de la pedagogía francesa, se fundamenta en la tesis de que la naturaleza humana es originalmente buena y que la sociedad la corrompe. Por eso sostuvo la necesidad de educar atendiendo el desenvolvimiento individual de cada ser humano. Cuando en 1762 se publicó la obra El Emilio de Jean Rousseau, se generaron los primeros debates en torno al niño como centro de la pedagogía. Este autor reconoce al niño como sujeto diferente del adulto y propone que la educación se adapte a la infancia y a cada una de sus etapas. Sienta unos principios en torno a los contenidos de la educación en cada etapa de desarrollo del alumno, resaltando el proceso natural. También destaca el fin social de la educación, desde la necesidad de formar buenos ciudadanos. Por otro lado, señala que el niño es el centro de la educación y la escuela debe estar a su servicio. El maestro no debe dirigir el camino del alumno hacia el desarrollo personal de éste, sino que el niño debe autodirigirse según sus habilidades. Rousseau propone una psicología empírica y acomodaba la educación a las etapas del desarrollo humano. La educación debe ser activa, enseñar a vivir, desarrollarse en un ambiente de libertad, atender los aspectos físicos, intelectual y moral. Bueno, llegamos al final de nuestra clase y podemos concluir que a finales del siglo XV una serie de cambios marcan el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Se amplía el mundo conocido por los europeos gracias a los nuevos descubrimientos geográficos y la apertura de nuevas rutas de navegación.
En cuanto a los cambios sociales que se produjeron en el continente europeo, la burguesía aumentó su poder y muchos de los campesinos dejaron de ser siervos, al menos en Europa occidental. El Renacimiento supuso un cambio cultural muy importante que se tradujo en el desarrollo de un nuevo pensamiento, el humanismo, y de notables avances científicos. Finalmente, en lo que se refiere a los cambios religiosos, hay que señalar el estallido de la Reforma Protestante, que puso fin a la unidad de la Iglesia Católica en Europa Occidental. Bueno, llegamos al final de nuestro encuentro. Chao, chao.